Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a nuestros 107.700 suscriptores. Y miren con qué imagen. ¿Se acuerdan que más de una vez hemos hablado de aquel plan que tuvieron los presidentes Perón de Argentina y Ibáñez del Campo de Chile, que querían reunificar Argentina y Chile, y comenzaron reunificando el sector antártico? Bueno, hoy lo recibimos con un dibujo y nos preguntamos, ¿y qué pasaría si toda la Antártida fuese un continente hispano? Díganme si no les gusta un poquitito la idea. Bueno, de esto vamos a hablar en pocos minutos con Jesús Medina, diseñador gráfico, dibujante, y que decidió plasmar la historia de nuestra civilización en dibujos para todo el público. Jesús Medina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro canal. Muy buenas, Patricio. Pues nada, encantado de estar contigo aquí desde la Villa de las Ferias, desde Medina del Campo. La verdad que te admiro por todo el trabajo que haces de divulgación de nuestra historia y defensa de la hispanidad. Y bueno, pues desde aquí, desde uno de los lugares donde comenzó todo, pues un placer charlar contigo. Jesús, vos sos dibujante y diseñador gráfico. Y un día se te ocurrió plasmar la historia en dibujos, que parecen ser dibujos para chicos, pero es para el gusto de todo el mundo. ¿Cómo nació esa idea? Está hecho para todos los públicos. Pues bueno, la verdad que nació porque hace unos años nosotros aquí en Medina del Campo tenemos una recreación histórica que recuerda nuestra historia, ¿no? En la época de máximo esplendor de la villa, que fue más o menos pues, el siglo XV, siglo XVI. Y bueno, pues ahí recordamos nuestra historia. Esta fue la Villa de las Ferias. Aquí se hacían las ferias más importantes del Reino de Castilla. Aquí firmó su testamento y murió Isabel la Católica. Aquí nacieron personajes muy importantes como Fernando de Antequera o sus hijos, Alfonso V, que fue el primer rey de los reinos de España en conquistar Nápoles, el reino de Nápoles, y su otro hijo también, que era Juan II, el padre de Fernando el Católico. Aquí nació también Bernal Díaz del Castillo, que viajó con Hernán Cortés a la conquista. Espera, Jesús. Yo le voy a contar a la gente que el material que mandó Jesús es extraordinario. Y te aclaro, Jesús, que es un elogio muy sincero, porque Argentina tiene toda una tradición de historietas, o lo que se dice en lenguaje internacional, cómic. Y de hecho, incluso en el cómic dedicado a la historia. Nosotros tuvimos un famoso dibujante, Robin Hood, de apellido inglés, nacido en Paraguay, en Caaguazú, Paraguay, y que triunfó en una editorial que se llama Editorial Columba, con personajes como Nippur, Dago y un montón de personajes que llevaron a ser un hombre muy aceptado, incluso por grandes escritores, ¿no? El nombre de la rosa, ¿cómo se llamaba el autor italiano? Ya nos vamos a acordar, que lo decía, este es uno de mis dibujantes preferidos. Y cuando yo vi todo esto, quiero primero mostrarle a la gente lo que son los dibujos de Jesús, porque podemos arrancar, si quieren, por el último. A ver, Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Esto porque como somos americanos, te llamamos de América, queríamos mostrarte esto. Pero en realidad
es una cantidad de dibujos sobre toda la historia de España. Entonces, recién, bueno, obviamente mostramos la Antártida. Y antes me había nombrado a Bernal Díaz del Castillo. Mire, este es Bernal Díaz del Castillo. Sí, señor. Que escribe la primera relación de la historia de España en América. También nombraste aquí al rey Alfonso V, ¿nombraste, puede ser? Alfonso V, que nació aquí en Medina y conquistó el reino de Nápoles. Y bueno, él estaba enamorado de Italia y bueno, pues fue el rey que conquistó el reino de Nápoles. Tiene una estatua allí en la plaza del plebiscito, una estatua gigante en la plaza más importante de Nápoles, que bueno, es espectacular. Bueno, acá cuando le hablas a los argentinos tenés que tocar algo italiano, así que muy, muy bien. Y después, fíjese, Don Pelayo, ¿no es cierto? Uno se lo imagina en Covadonga, tal vez luchando con un esfuerzo enorme, pero Jesús lo hizo con corona, es fantástico este dibujo. Y Don después, Pelayo que se cumplen 1300 años este año de la batalla de Covadonga, hay que recordarlo. Un aniversario perfecto. muy importante. Perfecto. No sé si tenés un dibujo de Covadonga, pero a ver, sí tenemos alguien que también es caro para nosotros. El emperador Carlos V, ¿no es cierto? Sí. Rey Carlos I y emperador Carlos V. Vos a notar, Jesús, que por lo general los americanos, sobre todo los argentinos y chilenos, le decimos Carlos V, un poco por la idea imperial, aunque no emperador de Indias, era rey de Indias, pero también porque tenemos una fuerte componente alemán en nuestra comunidad. Entonces, eso hace que lo llamemos ese Carlos V. Y después podemos mostrar otro que me encanta, que es un poco donde comienzan nuestros derechos en América, ¿no? Isabel la Católica dictando su testamento. Esto es de donde vos estás, cerca, lejos. No, yo estoy aquí ahora mismo pues no sé, a menos de 1 kilómetro de la Plaza Mayor de Medina del Campo, y fue ahí donde dictó su testamento. Vamos, que paso por la plaza todos los días, o casi todos. Y la verdad que ahí tenemos una estatua de Isabel la Católica, preciosa. Ahí está el Palacio Real donde firmó su testamento y donde murió. Y para nosotros es un orgullo. Y una parte del testamento de Isabel la Católica pues dice eso, que todos los ciudadanos, todos los indios, los nativos de América, se merecen tener los derechos como cualquier otro ciudadano de la corona. Y bueno, yo creo que eso es un documento impresionante para la historia de la humanidad. Sí, una mujer que yo creo, primero, por supuesto, nuestra primera reina de India, ¿no es cierto? Ella está enterrada en Granada. Sí, está en Granada. Bien. Y bueno, ese fue para recordar el aniversario de ese 18 de diciembre de la llegada de los restos de Isabel a Granada. Y bueno, pues es un poco dibujos todos relacionados con la historia de España, la historia de la hispanidad, porque bueno, al final la hispanidad engloba a un montón de lugares del mundo y yo voy a intentar llegar a todos los que pueda. Bueno, como dice María Elvira, y tiene toda la razón, cuando habla de la historia de España es la historia del mundo. Sí. Entonces vamos a mostrar un poco Madrigal. A ver. Bueno, hola a todos. Estamos aquí en Madrigal de las Altas Torres, junto al Palacio de Juan II, la casa natal donde nació Isabel la Católica. Que bueno, Isabel la Católica nació un 22 de abril del año 1451 en este mismo lugar. Y bueno, luego ella creció en Arévalo, se casó con Fernando el Católico en Valladolid y se coronó como reina de Castilla en Segovia, en la ciudad de Segovia. Y bueno, además firmó su testamento en la villa de Medina del Campo y murió el 26 de noviembre de 1504 en la misma villa de las Ferias. Y nada, estoy aquí con el padre José Luis Rubio Willen, el responsable de la comisión de Isabel la Católica. Y nada, quería preguntarle, no hay mejor persona que él para hacerle bueno, un homenaje a nuestra reina Isabel. Y quería preguntarle por qué es tan importante para ti la reina Isabel la Católica y qué hace la comisión de Isabel la Católica. Muy buena pregunta. Pues yo te diría que para mí Isabel la Católica en la vida mía es un antes y un después, aunque he nacido viéndola santa porque soy granadino y en mi familia siempre se la ha visto a Isabel una mujer de santidad.
yo le debo a ella muchas cosas, entre otras mi vocación sacerdotal, el estar tan feliz y ahora el llevar el proceso de canonización y poderla llevar a los altares, que es muy importante mirando a la cámara, que es la devoción popular. Milagros, favores, hace. La reina nunca falla, pero debemos de explotar en esa devoción y ese cariño popular hacia una mujer que es sierva de Dios. Pues muchas gracias, José Luis. Y bueno, en la comisión vosotros lo que estáis haciendo es luchar por, bueno, que se consiga que a Isabel la Católica se la haga santa, por fin, ¿no? Y bueno, yo creo que no hay mejor lugar ni mejor momento para entregarle este ramo de flores y este dibujo que le he hecho con mucho cariño. Bueno, y hay que decir que no te ven, que llevas colgado el rosario de Isabel. Sí, aquí lo señalo que no lo has dicho, ¿eh? Rosario de Isabel y el pin de Isabel. Y el fis. Así que nada, por Isabel la Católica le vamos a entregar este ramo y este dibujo. Así que José Luis, si me quieres acompañar. Bueno, Jesús, vos sabés que nosotros tenemos un público realmente muy culto y ya varios, 4, me hicieron notar mi olvido, que me refería a Umberto Eco, conocido como Il Professore, ¿no es cierto? Il Profesor Umberto Eco, si bien el nombre de la rosa a mí no me gustó, pero era un hombre culto, y él reivindicaba mucho la historia contada en formato de historieta o cómic. No sé ustedes cómo le llaman en España. Sí, formato cómic, formato historieta. Yo lo que hago son dibujos y lo acompaño con un texto ahora mismo, pero en el futuro me gustaría hacer vídeos que te cuenten la historia de cada personaje. Yo creo que eso puede ser ya la forma de difundirse muchísimo más. Ahora mismo en Twitter sí que es verdad que está teniendo un crecimiento Héroes de la Hispanidad muy grande. Por ejemplo, hoy he hecho una publicación sobre el ajedrez y Isabel la Católica también, porque hay que recordar que el ajedrez moderno nace en la época de los reyes católicos y que ese movimiento que tiene la reina, la dama del ajedrez, antes se movía de uno en uno, pero cuando llegó Isabel la Católica, como era una mujer con mucho poder, valiente, sin miedo, que se movía por Castilla y por la península como quería, pues le otorgaron movimientos prácticamente infinitos en el ajedrez. Es la pieza que más movimientos tiene y está inspirada, o sea, es un homenaje a Isabel la Católica. Bueno, se ha hecho muy viral el tuit, por si queréis entrar en Héroes de la Hispanidad en Twitter. Y bueno, todo el mundo que lo comparta, agradecidos, porque al final entre todos ponemos nuestro granito de arena y conseguimos que se difunda mucho más la historia de España. Bueno, Isabel la Católica justamente se enfermó y tuvo hasta, creo que llagas en las piernas por la cantidad de trabajo. Iba de un lado para el otro a caballo y fue la creadora, bueno, primero unifica a toda la nobleza, crea un solo ejército, crea la Santa Hermandad como fuerza policial y realmente fue la creadora del primer Estado moderno. Y era muy jovencita, no había estudiado ciencias políticas. Claro. Tenía un muy buen catecismo. Con ella se descubre América.
con los Reyes Católicos se sientan las bases de la economía más importante de la historia, hay que recordarlo, el real español, que es una moneda que se ha utilizado en el mundo entero, que eso no ha pasado nunca. Una moneda que se haya utilizado tanto en Asia como en Europa, como en América. Eso es algo que no tiene precedentes. Sí, así es. Acá vas a tener que hacer un dibujo del Real de Sí, sí, A8. por supuesto que lo vamos a hacer. Bueno, igualmente la historia nuestra es tan grande, tan rica, la de España y la de la América española, que tenés para trabajar toda tu vida. Ahora, Jesús, contanos un poco. Acá está, este es Jesús Medina, hecho a Sí, sí bueno, mismo. pues mira, ese dibujo lo hice, está sacado de una foto que me hice justo en ese mismo lugar, en Madrigal, delante de la estatua de Isabel. Y bueno, fue un día que fuimos a hacerle un homenaje a Isabel la Católica, este año no, el año anterior. Y bueno, me gustó y dije, voy a hacer un dibujo mío con la bandera de la Cruz de Borgoña o la Cruz de San Andrés. Y me voy a hacer un dibujo tal cual, como el de la foto, bueno, pues para recordar un poco... para hacer un dibujo más de héroes de la hispanidad, aunque yo soy simplemente el que hace los dibujos, no soy ningún personaje. Bueno, pero te digo, meterte en esto ya es algo heroico. Además, te aclaro que esta bandera cada vez se ve más en distintas manifestaciones. La ves en México, en Ecuador, Sí. en Perú, en Colombia se ha visto, en Chile. En Yo para Bolivia, mí, bueno, Bolivia es una bandera de para mí, Chuquisaca. Y en para mí es, Argentina cada día se ve claro, más. La gente me manda videos, gente que tiene mi WhatsApp y dice, mira, estoy acá en el campo, puse la bandera y la ve flameando. Y realmente recién hoy, Hernán y María Fernanda me mandaron. Estaban en el campo y pusieron la bandera en un mástil arriba de su camioneta, así que estaba altísima. para Militares mí, argentinos, incluso, te digo, sí, militares argentinos que esta la muestran. bandera para mí representa el mundo hispano en general. O sea, seas argentino, seas italiano, seas de Filipinas, estás en España, representa la unión del mundo hispano. Luego tenemos la bandera roja igualda, la española, que para mí representa más la España actual, ¿no? La península y las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y las Islas Baleares. Para mí, yo lo definiría un poco así. La bandera roja igualda representa más la España actual y el mundo hispano en general está representado por esa bandera de la Cruz de Borgoña o la Cruz de San Andrés, que yo creo que representa a cualquier hispano en el mundo. ¿Cuál de todos estos dibujos, así vamos mostrando, a vos te tocó más el corazón? Isabel, Fernando, Hernán Para mí, Cortés. mi personaje favorito es sin duda Isabel la Católica. Y bueno, es que aparte de que para mí es la mujer más importante de la historia después de la Virgen María, para mí, como medinense que soy, pues imagínate lo que significa, ¿no? O sea, una mujer tan importante como ella, que nació aquí al lado en Madrigal, que vivió aquí también en Medina varios años, aquí firmó su testamento y eligió morir. Eso, vamos, algo muy grande para cualquier medinense. Y aquí tenemos 3 estatuas de ella. O sea, aquí se la quiere mucho. Contanos ahora de Fernando y vamos a sacar el banner este enorme que tenemos. Pues mira, Fernando el Católico tiene también mucho que ver con Medina porque tanto su padre como su tío y su abuelo, los 3 nacieron en Medina del Campo, con lo cual se podría decir que Fernando el Católico es casi medinense también. Lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta que cuando se quedó la corona de Aragón se quedó sin heredero, pues mediante el compromiso de Caspe heredó el trono un Trastámara, que fue Fernando de Antequera, su abuelo, y a partir de ahí ya comenzó en Aragón a ser reyes los Trastámara, incluido él, porque bueno, al final se casa con Isabel, son primos, porque tanto el abuelo, los dos padres los padres de ambos son primos. Así claro. que Acá lo tenemos a Fernando Antequera. sí, Fernando Antequera, muy importante aquí en Medina porque fue el que hizo prácticamente la construcción de la nueva Medina del Campo más allá del otro lado del Zapardiel. Y bueno, fue un personaje muy importante para Medina y muy importante para España porque con él se conquistó sobre todo Antequera, se recuerda por haber conquistado Antequera, que fue un sitio muy estratégico para culminar la reconquista, para ir culminando la reconquista de la península. Así que también es un personaje muy importante. Acá tenemos también, por ejemplo, la reconquista de Granada. Sí, ahí tenemos fíjense. la toma de Granada o la conquista de Granada. Este es un cuadro muy famoso
Y bueno, lo he querido representar con dibujos. Yo creo que ha quedado muy divertido ahí, con Boabdil. Bueno, al final los rivales de España también se merecen aparecer porque son parte Sí, de por nuestra supuesto. historia. Y bueno, de hecho, los Reyes Católicos le dijeron que, se dice, ¿no? Que le dijeron que no se bajase del caballo, que un rey como él no podía bajarse del caballo, que él tenía también el derecho de, por su importancia como rey, pues estar ahí encima y no, que sería una humillación para él, ¿no? El bajarse. Entonces, los Reyes Católicos yo creo que lo hicieron con mucho respeto. O sea, fue una conquista con respeto y haciendo las cosas estratégicamente. Y eso hay que valorarlo. Está claro que hubo batallas también, pero se intentó hacer de la forma más pacífica posible. ¿Qué te iba a decir? Vamos a mostrarle a la gente un poco cómo llegás vos a estos dibujos. A ver, veamos. Pues mira, ese es un dibujo de la batalla de las Navas de Tolosa, porque el 16 de julio, hace unos días, se cumplió el 810 aniversario de esa batalla de las Navas de Tolosa que, bueno, que al final unificó a los reinos cristianos para terminar la reconquista. Y en ese dibujo, que no está terminado, es un boceto, pues van a aparecer tanto Sancho VII como Pedro de Aragón, como Alfonso VIII también, que fueron, bueno, pues los tres más importantes que consiguieron ahí ganar esa batalla, ¿no? En las Navas de Tolosa. Y se unieron, sobre todo ellos, bueno, se unió también el reino de Portugal, el de León, que también colaboraron en la causa. Incluso vinieron también del resto de Europa, vinieron también a colaborar en esa batalla. Y bueno, yo creo que esa es la batalla más importante posiblemente de la historia de la península, de la historia de la Reconquista, porque fue la que unificó a todos los reinos cristianos y eso ya era una señal de lo que estaba por venir, ¿no? Que era la unificación de todos los reinos cristianos, excepto, bueno, Portugal, que estuvo aparte, aunque sí que es verdad que hubo un momento en el que incluso Portugal llegó a ser parte de ese imperio. Entre Felipe II y Felipe IV, 1580 a 1640. Jesús, ¿qué edad tenés? Yo tengo 34 años. ¿Y cómo fue que un día dijiste, qué tenés, hijos, sobrinos, un alma de niño que te ha hecho dibujar esto, arrancar con esto? ¿Cómo Pues fue que mira, nació? fue porque aquí en Medina del Campo hacemos la Semana Renacentista, que es una recreación histórica que está muy bien y que es dentro de muy poco. Este año la volvemos a hacer en todo su esplendor porque durante la pandemia no se pudo hacer en condiciones. Y bueno, ahí se hacen batallas de caballeros en el Castillo de la Mota, que es espectacular, en un palenque. Se recrea el mercado que había en la época de los Reyes Católicos y después con Carlos también, con Carlos I. Se recrea la quema de Medina, también, que es un acontecimiento histórico que ocurrió aquí, que se ha cumplido hace poco el 500 aniversario. Y bueno, ¿qué pasa? Que al final, cuando tú te impregnas de toda esta historia, a mí me encargaron hacer dibujos de los personajes más importantes que han pasado por Medina del Campo en esa época, ¿no? En la Semana Renacentista, para promocionar esa feria renacentista. Se puso conmigo, bueno, David Muriel, desde aquí agradecido a él. Todos los medineses estamos por todo lo que hizo por esta Semana Renacentista. Y bueno, también hay varias asociaciones de Medina del Campo muy importantes que son los que la llevan a cabo. ¿Mostramos un video de la Semana Renacentista? Vale, ¿Te parece? me parece bien, síguelo. Vamos.
Pues ahí la tenemos. Extraordinario. Contanos Sí, un poco todo eso. esa es la Semana Renacentista de Medina del Campo, que está todo el mundo invitado a venir del 12 al 21 de agosto este año. Se va a volver a hacer con todo su esplendor. Y claro, a mí se me encargó el dibujar a los personajes más importantes de esa Semana Renacentista. Y después se me ocurrió, ¿por qué no ampliarlo a todo el mundo hispano, ¿sabes? ¿Cuáles Y son los hacer personajes? Porque vos me mandaste varios, a ver si los podemos mostrar. Pues De aquí, la por sem- ejemplo, tenemos a Isabel la Católica, Fernando el Católico, tenemos a Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, tenemos a Bernal Díaz del Castillo, tenemos a los comuneros, los imperiales, tenemos Cristóbal de Mondragón, por ejemplo, que fue el capitán de los tercios en Flandes y que también era de Medina del Campo. Tenemos a Juana I de Castilla también, Juana la Loca, Padilla, Bravo y Maldonado, que los tenemos ahí también, que fueron los capitanes comuneros. Y bueno, sí que es verdad que era una época, una guerra civil, ¿no? Una época de conflicto cuando se rememora, sobre todo el tema de la quema de Medina, que está basado en la guerra de las comunidades y que, bueno, fue una guerra civil entre comuneros imperiales que iban a favor de Carlos V, Carlos I. Pero sí que es verdad que Carlos cuando llega a Castilla, llega sin saber muy bien español, mete, digamos, a su gente de allí, del norte de Europa, la mete en la corte española. Y bueno, pues había mucho descontento en Castilla pues con que ocurriera eso. Además, había habido problemas en la agricultura, no se habían salido bien las cosechas y había subido los impuestos también. Bueno, el caso es que hubo un conflicto, una lucha de poder entre comuneros, los nobles comuneros, que querían que la reina Juana fuera la que tomase el control y luego por otro lado estaban los imperiales que defendían, bueno, pues a Carlos I. Y sí que es verdad que luego Carlos cambia su mentalidad y se da cuenta de que Castilla debe gobernarse de otra forma y luego ya se convierte, bueno, pues en el gran Carlos I, Carlos V que conocemos, que gracias a él, pues España se convirtió en un imperio impresionante, se dio la vuelta al mundo con Magallanes y Elcano, bueno, pues fue algo también espectacular, pero sí que hubo ese conflicto y bueno, pues se recrea también esa quema de Medina que se quemó una gran parte, una manzana, digamos, de Medina del Campo, muy valiosa porque, bueno, aquí se hacían las ferias y aquí venían a comerciar mucha gente de muchas partes y el problema fue que de la quema fue que querían utilizar las armas que teníamos en Medina para atacar Segovia, porque en Segovia había revueltas. Y claro, como los segovianos y los medinenses nos llevábamos muy bien, pues no les íbamos a entregar las armas así como así. Entonces nos amenazaron los imperiales del bando de Carlos con que si no les entregábamos las armas, quemaban parte de Medina, ¿no? Y bueno, fue un poco para despistar a la gente, ¿no? Y que fueran a apagar el fuego y dejasen las armas libres para que ellos se las pudieran llevar. Y al final se les fue un poco de las manos y se incendió gran parte de Medina. Acá te están elogiando muchísimo y realmente dicen que sos un fruto de esta recuperación de la hispanidad. Pero hay una historia que a mí me encanta, es la del ajedrez. Sí, Contanos sí. un poco esto. Eso, mira, hoy precisamente es el Día Mundial del Ajedrez, 20 de julio, Día Mundial del Ajedrez. Pues resulta que el ajedrez que lo trajeron el mundo musulmán, lo trajo, ¿no? a España. Pues resulta que el ajedrez moderno que conocemos hoy en día, pues nació en Valencia. Antes, digamos que la figura de la dama o la reina solo se movía de una en una casilla. Pero a partir de Isabel la Católica, como era una mujer con muchísimo poder que se movía con su caballo, como bien has dicho, por toda la península, por toda Castilla, era una mujer, una líder, era muy valiente, no tenía miedo, pues le otorgaron a esa pieza, a la pieza de la dama o la reina, todos los movimientos posibles que había en el ajedrez en honor a Isabel la Católica. Y eso mucha gente no lo sabe, yo creo que es una anécdota muy curiosa para contar a tus hijos, a tus amigos, a cualquiera y bueno, pues valorarlo. Mirá, yo debería saber más de esto, porque mi padre fue un gran ajedrecista, incluso ha ganado algunos torneos. Pero
pero ¿por qué es el día del ajedrez hoy? No lo sé. Sé que es el día del Vas a ajedrez. buscar. Lo pone así la ONU muchas veces. Hoy es el Día Mundial de la Tierra, hoy es el Día Mundial. Bueno, pues nosotros aprovechamos que es Vamos el a día. buscar por qué. Vamos a buscarlo. Total, acá podemos hacer trampa. Escúchame, otro personaje que me encanta que pusiste es Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer fue un gran taumaturgo, ¿no? Que hacía tantos milagros que no se podía creer, que incluso le prohíben hacer Sí, milagros. sí, no lo dejaban ya Eh, hacer más. yo no sé si él no tuvo que ver con el tema de una pierna que le creció a alguien, pero se dice que hasta incluso los anglicanos fueron testigos y se horrorizaron porque no podían sostener esa verdad cuando llegaron a la corte de Londres, ¿no? Y decían que este hombre había hecho tantos milagros que para el mundo protestante es imposible. En el mundo protestante no existen a ver, no existen los místicos y no existen los milagros. Acá lo hiciste San Vicente Ferrer. Sí, además, muy importante aquí en Medina porque fue la persona que que instauró las procesiones de Semana Santa más antiguas de España y del mundo. O sea que son aquí en Medina del Campo, las procesiones más antiguas, las Así. procesiones de Semana Santa. Como ven, Jesús tiene mucho orgullo de ser medinense. Por supuesto, Acá lo tenemos a Ponce de León, un Ponce de adelantado. León, que Ponce de León nació en Sant Hervás de Campos, muy cerca de aquí, en la provincia de Valladolid, y que fue Te hiciste perdóname, te hiciste a todos los vecinos. Claro, porque bueno, en hay España muchas más. caminando 2 metros te No, encontrás con un pero pedazo de historia. tú Pero contanos quién fíjate, es Ponce de León. porque es que yo, ¿qué culpa tengo yo de que hayan salido de aquí tantos personajes tan importantes? Ponce de León fue el que descubrió la Florida. Descubrió la Florida, fue Claro. gobernador de Puerto Rico y bueno, murió allí, le tiraron flechas allí en la Florida y murió al final en La Habana. Y también fue un explorador, un conquistador impresionante. O sea que Ponce de León también es un personaje importante para la historia de Norteamérica, porque bueno, al Sí, sí. final Estados Unidos, que ahora lo hemos recordado estos últimos días por el tema de la independencia y tal, el pasado de Estados Unidos es español. O sea, es Exactamente, así. bueno, el otro día teníamos una disputa con un amigo francés y dice, no, los que ayudamos a la independencia fuimos los franceses y España fue una ayuda menor, ¿no es cierto? Y dice, no, discúlpame, Thomas Jefferson decía que la historia de Estados Unidos se escribía en español. Hablando de Estados Unidos y España, acá lo tenemos al indio Jerónimo. Le mandamos Sí, un gran saludo al profesor Alfonso Borrego, por que vive en supuesto que Nuevo México, que es sí, descendiente del cacique descendiente de él. Jerónimo. Y que me contó Sí, sí. algunas anécdotas curiosas, por ejemplo, que, claro, hablaba español. Jerónimo no era el nombre original de él, creo que tenía que ver con el tema de una aldea, Hmm. y era originalmente católico, ¿no es cierto? Y vivía en una vivienda, dice, pero el padre y el abuelo de Jerónimo también vivían en vivienda. Dice, el conflicto de los apaches chiricahuas con el blanco comienzan con Estados Unidos, no con España. Con España los dragones de cuera lo fueron captando de a poco, llevándole cosas, dialogando con ellos, hasta que Hmm. los apaches encontraron que esa gente que venía de otro lado era interesante y terminaron integrándose. Pero el problema ha sido con Estados Unidos. Acá lo tenemos a Claro. Jerónimo. Sí, Ay, Jerónimo además hablaba español y era católico, pero lo que pasa es que sí que es verdad que los apaches sobre todo esa rama de los apaches, eran muy rebeldes y eran muy difíciles de integrar, de civilizar, digamos, porque ellos tenían sus costumbres y no querían saber nada de nadie, o sea, eran un poco, pues, tenían mucha disputa. Pero bueno, sí que es verdad que al final, cuando llegan los ingleses a Norteamérica, pues, arrasan con todos los nativos que pillan. O sea, que lo de acción de gracias y tal es más una leyenda que tienen ahí ellos creada, pero que en realidad no respetaban mucho la vida de los nativos y donde quedaron, y es que el propio Alfonso Borrego, que yo le conozco, es buen amigo mío, dice eso, que en el sur de Estados Unidos fue donde todavía quedaban nativos, donde quedaban las reservas, porque fue lo último que perteneció a
a la corona española, a la monarquía hispánica. Claro. Y ahí, claro, es por eso. Por lo Porque que, lo que se llaman las guerras indias, que son por 1860 en Estados Unidos, es una guerra hacia el oeste, no hacia el sur. El sur es como muy posterior. Van avanzando hacia el oeste y los van corriendo y le ofrecen a los indios tierras malas. Es decir, claro, buscan en realidad matarlos. Bajamos un poquitito a Nueva España, México. sí, ahí El, tenemos liber- el pueblo, este es el gran libertador de los tlaxcaltecas y de centenares de tribus mesoamericanas. Hernán Cortés, que es para mí uno de las figuras más importantes, un personaje impresionante que, bueno, que nació en Extremadura, en Medellín, y estudió en Salamanca, estuvo en Valladolid también, viajó a América y, bueno, allí sobre todo se le conoce por esa liberación de la Nueva España, porque, bueno, la Nueva España, pues bien lo sabes tú, Patricio, estaba subyugada por los mexicas o aztecas, y tenían pues al resto de pueblos oprimidos y se hacía incluso sacrificios humanos. O sea, las cosas como son. Y entonces, cuando llegaron los españoles allí, pues vieron que eso vamos, no lo podían consentir, porque al final sacrificios humanos, eso era una barbaridad. Y bueno, pues gracias al resto de pueblos que se unieron a los españoles, se consiguió liberar a esos pueblos de esa opresión. Y bueno, pues este fue el líder que lo consiguió, Hernán Cortés, junto con la Malinche, junto con sus hombres y junto con todos esos pueblos nativos bueno, que se unieron con un mismo objetivo, ¿no? El liberarse de ese yugo. La obra de Hernán Cortés se completa con Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Totalmente, porque ya ahí fue donde ellos ya, los nativos americanos, ya se hicieron totalmente católicos ya, porque un milagro así, pues ya les hizo abrir los ojos y darse cuenta de que esa era la religión verdadera, digamos, ¿no? Esa es nuestra historia. Muy bonita, además, la historia de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Muy Bueno, la bonita. profesora Angela Pellicciari, historiadora italiana, en un libro que se llama Una historia única, que es de Zaragoza a Guadalupe, y relata muy bien el espíritu de Juan Diego y cómo fue que ese milagro genera ese cambio extraordinario. Te voy a contar una anécdota que nos pasó hace unos años atrás con motivo de la Virgen de Guadalupe con dos periodistas mexicanos que vinieron a Buenos Aires y venían al canal TLV1, canal Toda la Verdad Primero, que lo recomiendo. Y entonces me invitan a mí como periodista invitado y podemos charlar con ellos. Y había un amigo, también en el grupo, que le dice, quiero saludar al heroico pueblo mexicano que se levantó contra el yugo español. Y estos mexicanos, que eran nativos mexicanos, o sea, tenían apellido español y algo de sangre española, pero... Y le dice uno de ellos, mire, con todo respeto, todos somos ignorantes en algún tema, ¿no es cierto? Yo le aclaro que en mi caso particular soy de una zona donde posiblemente mis antepasados eran aztecas. Y mi colega aquí presente, mi amigo, con el que habían traído incluso unos videos muy lindos sobre la Virgen de Guadalupe, es de una zona donde posiblemente sus ancestros debieron ser tlaxcaltecas. Si España no hubiese llegado, él no viviría porque mis ancestros hubiesen comido lo suyo, o yo tal vez me lo estaría comiendo a él. Entonces, claro, menos mal que España vino y cambiaron nuestras costumbres. Obviamente te imaginarás la cantidad de bromas que hicimos, cuidado con que no le ponga mayonesa al brazo, siéntelo separados a la hora de comer. Pero, y todas las bromas típicas que somos capaces de hacer los hispanos. Pero, dijo, no, es gracias a España que somos amigos, colegas y podemos trabajar juntos. Entonces, y ambos muy devotos de Guadalupe y de Juan Diego. A mí me llamó la atención conocer protestantes mexicanos devotos de la Virgen de Guadalupe, y se refiere a la Virgen de Guadalupe, cosa que es un concepto que no entra dentro del mundo luterano, pero bueno, estos parece que son protestantes mexicanos a la mexicana, no a la luterana, o sea, me está corrido el tema ese. Pero quería comentar, entre las cosas que vos me mandaste, porque ustedes están viendo, queridos amigos, que el trabajo que hace Jesús es impresionante. Es una máquina de dibujar. ¿Cuántos dibujos has hecho? No sé los que tengo. A lo mejor tengo alrededor de personajes. Entre la Semana Renacentista y Héroes de la Hispanidad, pues habrá más de 50.
Y luego pues están haciendo gestas, curiosidades como el tema del ajedrez. Y bueno, en un futuro estoy ya planteándome hacer rutas turísticas de cada personaje, ¿no? Y bueno, pues para que la gente conozca los lugares más importantes por los que pasó cada personaje, que yo creo que eso va a fomentar el turismo de una forma espectacular. Y yo creo que ahí Te vamos a tirar una idea, pero quiero mostrar el video, presentación de Héroes de la Hispanidad, porque además les pido a todos que sigan. ¿Cómo se llama tu portal? ¿El bueno, Héroes de la Hispanidad? sí, héroesdelahispanidad.es. Pero bueno, en redes sociales buscáis Héroes de la Hispanidad, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, y os aparece. O sea que ahí podéis seguir todas las novedades y enteraros de todo, porque bueno, ahí aprendes muchas cosas, de curiosidades, de la historia de España, personajes muy, muy importantes que mucha gente no conoce. Y bueno, pues poco a poco ir difundiendo nuestra historia y a partir de ahí saldrán muchas más cosas, porque ahora están saliendo, mira, exposiciones, haremos libros, haremos rutas turísticas, haremos bastantes cosas. Ahora Yo nos creo vamos a, mira, ahora vamos a mostrar el tráiler y luego unas exposiciones en las que ha participado Jesús, que son extraordinarias. Pero les recuerdo, el 20 de julio se celebra el Día Mundial del Ajedrez para conmemorar que en el año, la creación de la Federación Internacional de Ajedrez el 20 de julio de 1924. O sea, nada especial más que una cuestión burocrática. Yo pensé que era claro. el natalicio de algún personaje. No, Vamos. sí, yo también estoy esperando a que Google algún día ponga en su logotipo, de esto de que va cambiando el logotipo cada día, algo referente a la historia de España, algo que ha hecho España en la historia. No pone nunca, nada. ¿viste? Nunca, Nada. La única vez que he visto algo relacionado con España ha sido Chiquito de la Calzada, que es un humorista de aquí, o sea, que es un fenómeno, que ya murió, pero bueno, poner algo Pero sobre... podrían, ya que es el Día Mundial del Ajedrez, Google podría poner una imagen de Capablanca, aquel gran campeón de ajedrez cubano. Claro, pero Y no, además de la no lo época Cuba, cuando hacía poquito que había dejado de ser España. Además, yo no sé si Capablanca cuando nació, todavía Cuba era provincia española. Vamos al tráiler de Héroes de la Hispanidad. ¡Tierra! Ha llegado el momento de recordar como se merecen todas las grandes gestas y todos los grandes héroes que han pasado por nuestra historia. Desde Don Pelayo hasta Blas de Lezo, pasando por los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, el Emperador Carlos, Magallanes y Elcano, Felipe II, los tercios españoles y muchos más. Héroes de la Hispanidad. Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales. Bueno, pues ahí está el tráiler. Y bueno, por ahí preguntaba alguno en el chat que había que dibujar a Blas de Lezo. Bueno, a Blas de Lezo ahí le tenemos también y por supuesto, es uno de mis favoritos también. Que yo creo que, vamos, esa defensa que hizo de Cartagena de Indias fue espectacular. Tenemos que poner la imagen de Blas de Lezo. Perdóname, Capablanca nació en 1888, así que todavía era España, ¿eh? Así que tranquilamente lo pueden reivindicar como propio. ¿Qué te iba a decir? Me quedé pensando en una cosa. Vos tomaste la imagen, la rendición ¿cómo se llama? De Granada, de un pintor que se llamaba Pradilla, Francisco Pradilla Ortiz. Y lo pasaste a dibujo. ¿Cómo te sentís cuando tomás una pintura famosa y la convertís en un dibujo? ¿Te sentís parte de la obra? ¿Te sentís continuador? Pues te das cuenta de muchos detalles y, bueno, aunque yo lo simplifico mucho, porque yo al final, si te das cuenta, es el mismo dibujo, pero muy simplificado y con un estilo totalmente distinto, porque es pasar del realismo a algo muy figurativo, muy alegre, muy colorido y muy simple, sobre todo trazos muy simples y digital, además. Pero bueno, es mi forma de expresarme, de mi estilo artístico, digamos, y yo creo que todos los dibujos sigan una misma línea. Eso le crea uniformidad y le crea va más compacto, es más compacto, ¿no? Ves algún dibujo mío y ya sabes
ya sabes que eso es de Héroes de la Hispanidad, que es de Jesús Medina, y bueno, pues pues tienes tu propio estilo, que al final yo creo que un artista debe diferenciarse por tener un estilo propio, que es de la forma en la que te van a conocer más y te vas a diferenciar del resto. Así es. Ya que hicimos Estados Unidos, México, bajamos, bueno, Colombia, Cartagena. Acá lo tenemos a hablar de Lezo. Blas de Lezo, bueno, que fue un almirante espectacular, le faltaba una pierna, tenía un brazo mal, era tuerto, y aún así vencía a los ingleses. Fíjate que intentaron ganar de cualquier manera y no podían con él, hicieron hasta monedas para celebrar que le iban a vencer, y en realidad fracasaron en esa batalla también, en la de Cartagena de Indias. Y bueno, pues es un personaje que para mí es impresionante. O sea, yo creo que es uno de los grandes personajes de la historia de España y de la hispanidad, y además defendiendo nada más y nada menos que Cartagena de Indias en América. O sea, díganle al rey que sepan que morí como buen vasco amando a España y a su imperio, ¿cierto? Un hombre extraordinario que fue bastante injustamente maltratado, ¿eh? Sí, y yo creo que no tiene ni siquiera una estatua en su pueblo, y es una pena, la verdad, porque yo creo que se la merece. Se merece una estatua allí en Pasajes. Vos sabés que el Capitán Garfio y la imagen del pirata se inspira en la imagen de él, porque le faltaba así en medio cuerpo. Y es lo que digo yo siempre, que tenemos personajes que están basados en personajes reales de la historia de España, pero conocemos al personaje falso, ¿no? Al típico Willy Fogg que da la vuelta al mundo en 80 días, cuando tenemos nosotros a Magallanes y Elcano, que dieron la primera vuelta al mundo, que eso fue algo impresionante. De verdad, de verdad. Y la dieron de verdad, y que justo este año, por cierto, se cumple el 500 aniversario, y yo creo que tenemos este año, sobre todo, que sacar a relucir ese acontecimiento histórico, pues fue algo impresionante y algo inigualable, y algo que cambió el mundo realmente, la forma de percibir el mundo, porque nadie antes había dado una vuelta entera alrededor del mundo. Eso es algo... Para los argentinos, vos sabés que tiene un calor muy especial, porque Magallanes llega el 1 de abril de 1520 a lo que es Bahía de San Julián. Sí. Y ahí se celebra la primera misa, un domingo de Ramos, en territorio que luego fue Argentina muchos siglos después. Pero, y ahí 1 de abril, 1520. Y además por el Río de la Plata se pensaban que estaba ahí el estrecho, del mítico estrecho que pasaba hasta el Pacífico. Claro. Pero en realidad se dieron cuenta que no, que era un río, el río más caudaloso del mundo, el Río de la Plata. Pero había que seguir bajando. Pero él llega el 1 de abril 1520. 462 años después, desde ahí de Bahía San Julián, despegaban los halcones de la Fuerza Aérea Argentina para ir a batir a la flota pirata. Es decir, desde ese mismo lugar hay una base de la Fuerza Aérea Argentina que hoy ha sido desmantelada, porque nuestros gobiernos, como sabemos, en estas democracias liberales van desmantelando todo lo que sea historia. Claro, porque no trabajan ni para Argentina ni para lo que fue España. Trabajan pero trabajan para, vaya a saber que hay gente que debe andar por Londres o Wall Street. Claro, por ahí. Pero desde ahí despegaban nuestros halcones. Y quiero que sepas, y sobre todo que lo sepa el público español, que los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina dicen que la Guerra de Malvinas fue la última carga de caballería hispánica. Y el Comodoro Carballo, que era capitán en aquel momento, la gente le sigue llamando capitán porque fue capitán durante la guerra. Carballo fue una suerte de varón rojo argentino porque hizo blanco en 4 buques. Realmente hizo algunas maniobras que luego fueron innovadas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y él dice, yo amo mucho España porque España nos trajo la religión, nos trajo la lengua, nos trajo la cultura, ¿cierto? Así que quiero que sepan los españoles que para la Fuerza Aérea Argentina, España es la madre patria y que los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina se formaron en el espíritu místico español y cantaban marchas y canciones típicas españolas. Por ejemplo, el Cara al Sol lo cantaban los cadetes de la Escuela de Aviación Militar, ¿cierto? Así que eso tiene que ver con nuestra historia. Quería comentarte algo. Y luego el tema también, sí. Patricio, de cuando se dio la vuelta al mundo, el tema de la Tierra de Fuego también, que se le puso ese nombre también en esa primera vuelta al mundo, porque pasaron por ahí, ¿no? Había
hacían fuegos y aparte tenían volcanes por allí, ¿no? Había una tierra volcánica también. Creo que sí, hay toda una historia muy particular de fuegos que se veían. Pero quiero mostrar otro personaje. Vamos un poquito más al tiempo. Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes, que posiblemente sea el mejor escritor de la historia. Con ese sí. Quijote, que es el segundo libro más leído de la historia después de la Biblia, nada más y nada menos. O sea, que este es un personaje que había que hacer también. Que bueno, que también estoy incorporando escritores, artistas y bueno, una serie de personajes que no son todos reyes o conquistadores, sino que también hay en el mundo de la literatura o de la pintura, pues va a aparecer también Goya, Velázquez, Lope de Vega, aparecerán en un futuro, irán apareciendo poco a poco cada uno de estos personajes. Vamos a ir mostrando algunas cosas más. Contanos qué es el Festival del Siglo de Oro. ¿Podemos mostrar el video? Sí, mira. Por haber conmemorado con nosotros tan especial evento. Fantástica Bueno, producción. pues, Contanos sí. esto un poco. Este es un festival que se celebra en Salamanca en junio y que se llama el Festival del Siglo de Oro y se recuerda el momento de máximo esplendor de la historia de España en Salamanca. Salamanca es una ciudad emblemática, impresionante. Yo creo que has estado alguna vez, ¿no, Patricio? ¿Lo has visto? ¿La conoces? Ah, no la Yo conoces. debo ser el único hispanista que nunca estuvo en España. Ah, vale. Así que Pues cuando Dios me vengas tienes que permita viajar próximamente.
tienes que conocerla, porque Salamanca es impresionante. Bueno, allí nació la escuela de Salamanca, ¿no? Con Francisco de Vitoria. Allí se casaron Felipe II y María Manuela de Portugal. Y bueno, es un poco lo que se recrea, ¿no? Esa Salamanca del siglo XVI y que fue una Salamanca impresionante. Y es que además la ciudad es preciosa, porque tú vas entre la catedral, la Plaza Mayor, el convento de San Esteban, bueno, tiene un montón de sitios impresionantes y yo creo que merece la pena a todo el mundo que vaya a visitarla y que la conozca. El puente romano también, muy bonito. Y bueno, pues desde aquí, agradecimientos a Manuel Sánchez de Plateros Multimedia, que es el creador de este festival del Siglo de Oro de Salamanca, y por supuesto también a la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca por apostar por nuestra historia, también al de Medina del Campo por apostar por nuestra historia en la Semana Renacentista, y al de Madrigal, el Ayuntamiento de Madrigal, por apostar sobre todo por defender a Isabel la Católica y bueno, y algún personaje más que tienen, como el pastelero de Madrigal, como el Tata Vasco también, que bueno, que son 3 sitios, yo creo que se está fomentando la historia de España y yo creo que estas recreaciones históricas, todas estas cosas que se están haciendo, son muy buenas para que la gente se sienta parte o sea, que la historia la sienta como parte suya y que se sientan orgullosos de todo el mundo de formar parte de estos lugares. Acá se muestra el Siglo de Oro. Esto es una obra de teatro que se va a realizar el 20 de agosto en Madrigal de las Altas Torres. Y bueno, ahí voy a participar yo como narrador. Y se hace en un sitio precioso, en Extramuros. Y bueno, toda la gente y va a tratar sobre Isabel la Católica. O sea que toda la gente que quiera acudir, pues tienen que reservar para poder acudir. Y bueno, el que esté cerca por esta zona, en Ávila, Valladolid, en Madrigal de las Altas Torres es donde se va a hacer. Y bueno, pues ahí está ese cartel para recordarles este Recordemos que el Siglo de Oro, del 1500 al 1700, es, como dijo el filósofo francés Hippolyte Taine, un momento superior en la civilización humana. Sí. Así que creo que tenemos muchísimo para estar orgullosos. Vamos a ver, lo nombraste a Goya. Acá sí, Francisco de Goya, que bueno, que ha pintado muchas obras muy importantes de la historia de España y que es uno de los grandes pintores, ¿no?, de la historia de España. Y yo creo que también se merece aparecer. Tiene para nosotros algo muy importante, porque bueno, la pintura tal vez más conocida es esta, ¿no? Esta es de él, ¿no? Sí, esta es la de los fusilamientos del 3 de mayo en Madrid, que fue cuando el pueblo de Madrid se levantó contra el ejército de Napoleón. Y bueno, fue también una batalla, yo creo que de las más importantes de la historia de España, porque entraron con la idea, con la excusa de que iban a atacar Portugal y acabaron atacando España e intentando apropiarse de ella. Y ahí fue donde el pueblo español se salió a las calles a luchar por su independencia. Por eso se le llama, bueno, la guerra de independencia, aunque no llegó a independizarse pero vamos a formar parte de Francia, está claro. Pero bueno, sí que fue una lucha contra un invasor extranjero que quería apoderarse de España. Y bueno, pues ahí está. Goya también, recordemos que pintó aquella obra famosa de toda la familia real, donde se ve a Carlos III o a Carlos IV, que es con toda la familia, y todos con la banda azul y blanca, la orden de Carlos III, ¿cierto? Entonces, siempre recordamos los argentinos que nuestra bandera, que ustedes ven atrás mío, lleva los colores de la orden de Carlos III. Por eso, justamente hoy mi fondo, que es el que uso siempre, lo tengo en mi escritorio, es lo más adecuado para presentarlo a Jesús, porque por un lado tengo la bandera de Castilla y León, que fue la primera bandera. Claro, y la primera bandera que llega a América, ¿no es cierto?, junto con el pendón de los Reyes Católicos. Sí. El aspa de Borgoña, que podemos decir que es la bandera de toda la España y que cada vez se ve más. El otro día, en el recital de Ricardo Iorio, un músico argentino muy famoso, él proyectó, además la bandera argentina, que acá está atrás mío, puso el aspa de Borgoña y puso detrás de él una entrevista que le hicieron a Marcelo Guglio. Así que, y luego comenzó el recital. Así que fíjate cómo esto
va de a poco ganando espacio en cada uno de nuestros lugares. Creo que tenemos otros videos más para mostrar. Me gustaría que vos vayas explicando. Pues mira, si quieres, por ejemplo, hice una exposición para este Festival del Siglo de Oro de Salamanca de las 12 mujeres más destacadas de los siglos de oro y se hizo en la Casa de las Conchas en Salamanca. Por si quieres poner ese, que está muy ligado con el último vídeo que acabamos de ver. A ver, vamos a este. Bueno, hola a todos, soy Jesús Medina y hoy estamos aquí junto a la Casa de las Conchas de Salamanca, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, porque vamos a presentar una exposición dedicada a las 12 mujeres más destacadas de los siglos de oro en España. Y bueno, hoy es 1 de junio del 2022, esta exposición está enmarcada en el Festival del Siglo de Oro de Salamanca, que es del 1 al 26 de junio, y la podréis ver del 1 al 28 de junio de 2022. Y bueno, se ha hecho gracias al Ayuntamiento de Salamanca y Plateros Multimedia. Y bueno, en ella aparecen 12 de las grandes mujeres que tenemos en nuestra historia, muchas de ellas grandes olvidadas, pero todas ellas con unas vidas muy destacadas y muy interesantes. Así que nada, si os parece, vamos dentro y os enseño la exposición. Decirle a la gente que aunque la historia la escriben los hombres, realmente hay muchas mujeres que hicieron historia. Y aquí es un claro ejemplo. Por ejemplo, tenemos a la segunda que nos manda de la ciudad, mujer, y a la señora que nos manda en este edificio también que es mujer. O sea que las mujeres al poder. Vemos, por ejemplo, en estas 12, hemos cogido 12 por el número. Por Isabel de Bareto, que no se conoce, fue una mujer que llevó a cabo nada menos que una flota atravesando el Pacífico por la muerte de su marido y dirigió a un equipo de barcos de hombres y marineros. Beatriz Galindo y Luciana Medrano, consideradas mujeres políglotas que hablaban también el latín y el griego, que se ganaron el derecho propio de dar clases en la universidad, incluso Beatriz Galindo de educar a los hijos de Isabel la Católica, y fundó escuelas para pobres en Madrid, en el barrio de la Latina. María Pita, cuando la contraarmada inglesa ataca a España y entra por Coruña, su marido es muerto en el primer ataque y ella, en galego, no sé cómo se dice, quien tenga una clásica, fue la capitana que dirigió los ejércitos de la defensa de la ciudad. María de Malinche es una mujer muy importante en la historia de México porque ella era de la nobleza tacalteca, un pueblo subyugado por los aztecas, se casa con Hernán Cortés, tiene hijos que luego son capitanes de los tercios en España, y fue la que sirvió de intérprete y pacificadora entre los pueblos. Uno de los retratos más famosos de Felipe II es de Sofonisba Anguissola, que era una italiana que entonces pertenecía a la corona española, que pintó a Felipe II, fue una gran retratista. Y no se conoce esa mujer más que cuando se estudia arte. Santa Teresa, es decir, de ella, porque lógicamente se impone a la Inquisición, vuelve a la pureza evangélica, cierra los conventos donde está la nobleza allí, lógicamente haciendo cualquier cosa menos vida espiritual. Isabel la Católica, que como decía Manuel Fernández Álvarez, catedrático de Salamanca, el mayor defecto de Isabel la Católica es que era francesa. Se llega a ser francesa inglesa, no habría sentido hasta en la sopa. Y ahí lo que vemos es uno de los textos que tuvo, que abolió la esclavitud en todo su reino y dijo que todos los nativos, tanto de América como de Castilla, eran de igual condición. Y aquí el señor ilustrador pues, ha tenido la feliz idea de poner a la única mujer, en lugar de sonriendo, cabrada, porque está parando un poco el esclavismo y protegiendo a sus súbditos. Juana de Castilla, fue una pena que no pudiera gobernar todo lo que pudo, por culpa de los hombres, lo hablo así porque dentro de mí hay una mujer, y dijo Leonardo da Vinci de Juana de Castilla que era la princesa más culta de Europa. Y luego pues tenemos una anécdota muy simpática, que es Catalina de Eraso y Zalagarreta o algo así, que era de San Sebastián, y resulta que es una mujer que ha sido pasar por hombre y durante años estuvo dirigiendo tropas de los tercios y ganando batallas. Hasta que la descubrieron y la jubilaron con la paga de alférez vitalicio. Pero se ganó el derecho de
Se ganó el derecho y el respeto de los hombres siendo mujer. Y luego Isabel Clara Eugenia es una de las hijas de Felipe II que cuando gobernó Flandes consiguió pacificar más mujeres, según la falta de Flandes. Y además hay una carta preciosa de Felipe II a su hija, pues claro, cuando se casaban por ahí con lo que fuera, ya los no lo volvían a ver. Pero una carta preciosa del geranio que plantaron juntos y está creciendo en su despacho, fantástico. María Pacheco fue una mujer que dijo que ella no se rendía y aunque fue la comandante en jefe de los comuneros cuando ya habían decapitado a Padilla Bravo y Maldonado, ella dijo que no se rendía hasta que lógicamente se tuvo que rendir. Y por Inés de la Cruz es como Santa Teresa pero mexicana. Es una mujer poetisa, escritora, que acabó en una obra literaria, se acabó en un convento, pero tuvo una obra literaria fantástica. Son mujeres que hicieron historia, pero que a veces, desgraciadamente, no sé por qué no se conocen, pero en ese mundo de hombres, pues también hay mujeres tan importantes como las que vemos aquí también. Y nada, yo decir que estoy muy agradecido a Manuel por contar conmigo para realizar esta exposición. La verdad que me hace mucha ilusión porque yo he estudiado aquí en Salamanca en la Escuela de Arte y también en el Colegio Maestro Ávila. Y bueno, yo aunque soy de Medina del Campo, para mí Salamanca es como mi segunda casa. Y bueno, aquí aparece mujer que ha estado en Medina, como Isabel la Católica o Juan la I de Castilla. Y bueno, sobre todo mi personaje histórico favorito es Isabel la Católica, por todo lo que ha hecho y yo creo que no solo por eso, sino por todo lo que ha hecho, que yo creo que es algo impresionante. Y nada, muchas gracias a Manuel, a también la dirección de aquí de la Casa de las Conchas, que es un sitio espectacular, y al Ayuntamiento de Salamanca, bueno, pues por apostar por la historia. Yo creo que mucha gente desconoce lo grande que es la historia de España. Y bueno, entre todos creo que podemos hacer que resurja y que todo el mundo se sienta orgulloso y afortunado de lo que somos. Así que nada, muchas gracias a todos por venir. Bueno, pues fantástico. Ahí lo teníamos a esas 12 grandes mujeres en esa exposición en la Casa de las Conchas, que es un sitio impresionante que está en pleno centro de Salamanca. Y a mí la verdad que me ha hecho mucha ilusión hacerla allí, porque yo he estudiado en Salamanca, he vivido 10 años de mi vida allí, he vivido en Granada, también he vivido en 3 sitios espectaculares, porque he vivido en Medina del Campo, en Salamanca y en Granada. Con lo cual, bueno, pues no puedo estar más contento de haberla hecho allí. Y ahora mismo la exposición se ha trasladado a Madrigal de las Altas Torres, pero en Salamanca todavía se mantiene un pedacito de esas ilustraciones, se mantienen esas 12 ilustraciones, nada más y nada menos que en la Plaza Mayor de Salamanca, donde están en un escaparate puestas, que si quieres podemos ver el vídeo, ese es más corto y yo creo creo que sí. De paso comento, yo les recomiendo a todos que busquen el cine español blanco y negro. Por ejemplo, si quieren ver los últimos de Valer, vean la de 1947, mucho mejor que la última. Y hay una película con María Félix de 1944, que es la monja Erauso, la monja Alférez, ¿cierto? Que es la historia de Caterina Erauso. Y es fantástica, y realmente son películas muy bien hechas, que presentan muy bien la identidad española, sin ninguno de los agregados raros, de los tópicos modernistas y progresistas que se les hace ahora, y realmente uno tiene un reflejo mucho más cercano a la realidad histórica. Por lo tanto, lo que está haciendo Jesús realmente es un aporte enorme. Antes de pasar ese video, vos nombraste una empresa, Los Plateros, ¿cómo se llama? Plateros Multimedia es la empresa de Manuel, que es este hombre que ha estado explicando quién era cada mujer, pues es el que organiza el Festival del Siglo de Oro y esa es la empresa que tiene él, que bueno, él se dedica a fomentar la historia de España mediante el teatro, las recreaciones históricas, incluso producciones audiovisuales también. O sea que... Así, bueno, un homenaje a Plateros porque realmente hace un trabajo enorme. Creo que tengo 2 videos más, los mostramos y vos nos explicás. Sí, si quieres, mira, pon el de la Plaza Mayor de Salamanca
Ilustraciones en la Plaza Mayor, a ver. Bueno, estoy aquí en la Plaza Mayor de Salamanca, como podéis ver, porque han puesto aquí las ilustraciones de las 12 mujeres más destacadas del siglo de oro. Aquí estamos, en plena Plaza Mayor. Ahí tenemos a Juana I de Castilla, Beatriz Galindo y Luisa de Medrano, Sofonisba Anguissola, María Pita, Santa Teresa de Jesús, Isabel la Católica, Isabel Clara Eugenia, Catalina de Erauso, Sor Juana Inés de la Cruz, Isabel Barreto, la Malinche y María Pacheco. Pues aquí está. Espero que os guste. La verdad que a mí me ha hecho mucha ilusión verlo aquí. Nos vemos. Bueno, realmente Pues ahí nos has está. hecho todo un paseo extraordinario. Quería saber, Jesús, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Pues, por ejemplo, mira, tenemos una tienda de camisetas y productos con los dibujos de héroes de la hispanidad, que bueno, se pueden encontrar en la web, en héroesdelahispanidad.es, ahí está la tienda también, y bueno, pues hay camisetas de Isabel la Católica, de Hernán Cortés, de Blas de Lezo, de todos los personajes que estoy haciendo. Y bueno, yo le animaría a la gente a que siga las redes sociales. La web es héroesdelahispanidad.es. Y luego las redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y Twitter, pues ahí os vais a ir enterando de todas las novedades. Buscando Héroes de la Hispanidad. Y luego futuros proyectos, pues por ejemplo estoy haciendo NFTs, que bueno, es el mundo de los NFTs, es arte digital. Para el que quiera apoyar el proyecto, pues bueno, va a haber un NFT de cada dibujo y entonces ahí todo el que quiera colaborar, pues bueno, lo compras, suele costar unos $5 o algo así, y luego en un futuro lo puedes vender e incluso puedes ganar más. Pero bueno, sobre todo es para apoyar al autor y para apoyar, por supuesto, la hispanidad, al fin y al cabo. Quiero hacer también un calendario del 2023 con los personajes de Héroes de la Hispanidad y bueno, pues ya sacaremos una campaña para todo el que quiera apoyarlo y tener el calendario. En un futuro también me gustaría hacer, ya lo tengo ya algunas, la ruta de Isabel la Católica, es una de las primeras que se va a hacer, una ruta turística por los lugares más importantes por los que ha pasado Isabel, desde Madrigal, Arévalo, Madrigal donde nació, Arévalo donde se crió,
en Segovia, que fue, bueno, en Valladolid, que fue donde se casa con Fernando el Católico, luego Segovia, que es donde se corona, luego Santa Fe, porque es donde pusieron el campamento para tomar Granada, que fue la ciudad que conquistaron, ya la última Las que quedaba. capitulaciones, ¿no? Las capitulaciones de Santa Fe también. Y entonces, y por último, Medina del Campo, que fue donde firmó el testamento y donde murió. Y bueno, pues fomentar rutas turísticas dedicadas a Perdón, y estos agregá el monasterio de Guadalupe, al cual ella sí, tan también. afecta, y curiosamente la Virgen que se presenta a Juan Diego Monasterio de Virgen Guadalupe. Hay varias ciudades que puede también que aparezcan, como el Monasterio de Guadalupe, Sevilla también es importante. El tema bueno, de los pastos de Guisando. O sea, al final hay varias ciudades, Salamanca incluso. Salamanca, en la fachada de la universidad hay un dibujo de los Reyes Católicos en la piedra de esa fachada, que es espectacular también. Y bueno, pues al final son varios lugares, pero yo creo que los más importantes son esos, los que hemos comentado ahora. ¿Te podemos tirar una idea desde Argentina? Por supuesto, yo estoy Esto es abierto algo a que hacer... a Ferrer Dalmau también le tiré una idea. No le disgustó. La cuestión es que, bueno, obviamente el arte se tiene que pagar, esto es un esfuerzo. Pero, ¿no pensaste en hacer una saga de dibujos con algunos héroes de esta América española? Te voy a mostrar un héroe nuestro. Este Vale. muchacho es el Cabo Batista, de los buzos tácticos de la Infantería de Marina Argentina, capturando a los Royal Marines el 2 de abril de 1982, cuando los hizo rendirse en la casa del gobernador. Este es un dibujo fantástico. Decime si esta foto recorrió el mundo, y esto fue un poco lo que la decidió a la Thatcher a mandar la flota en venganza. Inglaterra no relata la guerra de Malvinas a partir del 2 de abril, porque el 2 de abril de 1982 fue una derrota de ellos. La relata a partir del día que zarpa la flota. Y el Cabo Batista, que luego llegó a sargento, luego terminó trabajando de remisero, de chofer, de taxi, porque no conseguía trabajo. Es decir, la patria le pagó mal, como a tantos héroes, ¿no? Porque los políticos quieren olvidar a los héroes. Acá te voy a mostrar otro héroe, yo estoy al lado. El que tiene el micrófono no es el héroe, ese soy yo nada más. Al lado Bueno, tú está... también lo eres. No, para nada. Al lado está el almirante Carlos Busser, que fue el último almirante hispánico, almirante argentino, que derrotó a los ingleses en la operación del 2 de abril de 1982. Acá te dejo dos personajes como para que pienses algún día hacer una saga malvinera, ¿no es cierto? Acá te voy a mostrar otro héroe de Malvinas. Lo que pasa que yo estoy centrado más en la historia anterior al siglo XX, porque decidí que, bueno, que el siglo XX era muy conflictivo. La Guerra Civil Española, fomentarla, lo único que trae son disputas, y yo creo que para nosotros es más beneficioso recordar todo lo que ha pasado previo al siglo XX, ¿no? Al siglo XX, incluso al siglo XIX, porque, bueno, ya estos dos últimos siglos han sido el declive de España y del mundo hispano. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que recordar más, al contrario que nuestros gobernantes, que lo que quieren es que estudiemos el declive de España, yo creo que lo que deberíamos de estudiar es el auge, ¿no? Más que el declive, sí. Y todo lo que... Pero te lo dejo como curiosidad, porque fue la última gesta hispánica y como proyecto futuro, no para mañana, sí, bueno, pero a futuro... Puede hacerse un proyecto dedicado a esa guerra de las Malvinas, pero yo creo que más sería como un poco fuera de Héroes de la Hispanidad, ¿no? Porque es un poco es más actual. Entonces yo creo que Héroes de la Hispanidad me gusta que sea algo del pasado, de hace siglos, ¿no? Del mayor auge de la historia. Entonces ahí te vamos a meter con las invasiones inglesas a Buenos Aires, ¿eh? Porque tomaste Cartagena de Indias, te falta Rafael Herrera de Nicaragua y te falta Liniers y los españoles y criollos venciendo a los ingleses en Buenos Aires en 1806. Acuérdate, cuando los derrotamos, o nuestros ancestros derrotaron a los ingleses, lo hicieron como españoles y bajo el nombre de rey de España, ¿no es cierto? Los mismos indios decían: reprochamos a nuestro buen señor y soberano que no nos convoque a echar a la basura inglesa. Y las mujeres gritaban: viva el rey, y los gauchos, cuando atacaban, gritaban: Santiago y Sierra España.
Ese era el grito de guerra acá en Buenos Aires hace más de 200 años cuando se combatió y derrotó en 2 oportunidades a las fuerzas británicas. Jesús, te agradezco muchísimo todo lo que nos has mostrado, realmente es una belleza. Yo le pido a todos, sigan a Jesús Medina, busquen su portal Héroes de la Hispanidad, busquen también el de él que dice jesusmedina.com.es, ¿no es cierto? Jesumedina.com y en las redes sociales Jesús Medina. Es Jesús, como veis aquí, a ver si lo enfoco. Está escrito en pantalla. Está escrito en pantalla. Jesús, aquí lo veis, sin la S del final, Jesús Medina. Así que nada, yo un placer para mí, la verdad, Patricio, la verdad que eres una persona que llevas un montón de tiempo luchando por defender todo lo que se ha pisoteado durante tantos años, que es nuestra historia, que es algo grandísimo. Yo creo que la historia de España es impresionante y han intentado ocultarla, taparla, pisotearla, hacernos creer que somos enemigos unos de otros, cuando en realidad somos hermanos y somos parte de un mismo pueblo, el pueblo hispano, y cada uno, por supuesto, con sus diferencias, con su gastronomía, con su cultura, incluso dentro de la península hay muchas diferencias también, pero nos une, pues, muchísimas más cosas de las que nos separan. Y yo creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar. Con que la hispanidad es algo muy grande y que todos formamos parte de ella. Bueno, te digo, cuando estuve ahora recientemente en Chile y ves ese clima tan frío, una orografía difícil, hay que sembrar en las laderas, unos indios bravos como los araucanos, ahí comprendés mucho más el carácter español, porque se fueron prácticamente al fin del mundo. Diego de Almagro, Pedro de Valdivia, Inés de Suárez se fueron a llevar civilización allá donde terminaba el planeta, prácticamente. Y sin embargo fueron y lo hicieron, y castellanizaron ese pueblo, y significó realmente un progreso para todos los pueblos de Hispanoamérica, y no dejaron ningún rincón, ¿no? No queda un lugar en el mundo sin una tumba española, como dice aquel dicho. Así que, Jesús, te agradezco muchísimo. Les pido a todos, queridos amigos, sigan la obra de Jesús Medina, porque realmente es extraordinaria. A mí me encantó la primera vez que vi sus dibujos, luego tomamos contacto, y esta era una entrevista que la teníamos pendiente. Al final la decidimos rápido. El lunes dijimos, el miércoles hacemos la nota. Y había que hacerla. Y a todos ustedes, queridos amigos, si les gustó nuestro programa, síganlo a Jesús, síganos a nosotros, suscríbanse, pónganle me gusta, que nos sirve muchísimo, compártanlo con sus amigos, y aquellos que quieran colaborar con nosotros lo pueden hacer en comunidadhispanista.com. Y aquellos que se quieran anotar en nuestro curso de historia, también pueden entrar en comunidadhispanista.com, lo hemos hecho en un precio muy accesible, donde prácticamente le damos en 3 clases van a tener una claridad de cómo se gestó la historia moderna, de qué manera el imperio español creció y cayó, y de qué manera nos han atacado, para poder entender la crisis en que vivimos los pueblos hispánicos desde la península hasta América, y si entendemos, si tomamos conciencia que estamos en un pozo y cómo nos caímos en él, vamos a poder lograr salir de ese pozo. Así que para eso también los invitamos a nuestro curso. Jesús, te mando un fuerte abrazo. Otro para ti, Patricio, y muchas gracias por invitarme. Y un saludo a todos tus seguidores, a toda la gente que nos está viendo. Hasta Muchísimas gracias. Y nos vamos con otro video. Muy bien. A ver, me parece que no lo hemos logrado. Tenemos diseño gráfico de preimpresión de artes gráficas, que se llamaría, ¿no?, en la Escuela de Arte de Salamanca, y gráfica publicitaria, que es, vais a encontrar unos dibujos digitales con un estilo muy reconocido, porque se ve que el autor tiene esos trazos sencillos, con unos colores muy planos, unas ilustraciones llenas de color y alegría. Pues es amante de la historia, historia de España. Es apasionado de la... Por supuesto. Y por supuesto pues, os va a contar él a partir de ahora esta maravillosa exposición. Gracias, Jesús. Pues muchas gracias, Ana. Y nada, encantado de estar aquí en Madrigal de las Altas Torres.
que es un sitio muy importante. Aquí nació, para mí, la mujer más importante de la historia de España, que es Isabel la Católica. Y bueno, junto a ella tenemos a otras 11 mujeres muy destacadas también en la historia de España, que bueno, vamos a ir comentando ahora quién es cada una de ellas. Y muchas de ellas son grandes desconocidas, y yo creo que viene bien recordarlas y apreciar y valorar todo lo que han hecho en la historia, que yo creo que cada una de ellas se merece sus propias películas, porque la vida de cada una de ellas es muy, muy interesante. Y bueno, primero tenemos aquí a Sofonisba Anguissola, que es una retratista italiana de la corte de Felipe II, una de las primeras mujeres que fue retratista en una corte en Europa. Tenemos aquí también a Santa Teresa de Jesús, que bueno, de Ávila, la provincia de Ávila, una mujer importantísima también, monja, con la reforma del Carmelo, fundó las Carmelitas Descalzas también y bueno, es doctora de la Iglesia, y en esta zona pues bueno, también es muy conocida en Medina del Campo, porque allí hizo su segunda fundación y bueno, pues Santa Teresa también es una mujer, un referente aquí en la provincia, en Ávila, acabó muriendo en Tormes, en Salamanca. Luego aquí tenemos a la joya de la corona, que es Isabel la Católica, que bueno, aquí la vemos defendiendo, ¿no?, a unos nativos, porque bueno, en su testamento ella le otorgó a los nativos de América pues ser ciudadanos como cualquier otro de la corona de Castilla, y yo creo que esta imagen refleja pues lo que fue Isabel la Católica, ¿no? Una mujer que defendía la vida de cualquier persona y que para ella cualquier ciudadano tenía tenía el derecho de ser un ciudadano más de sus reinos. Y bueno, pues estando aquí en Madrigal, pues la verdad que me hace mucha ilusión, sobre todo que sea aquí, porque bueno, ya he nacido aquí en Madrigal y yo creo que se merece, para mí, bastante de todas. Y no lo digo porque esté aquí, fíjate. Luego tenemos a Juana I de Castilla, que es su hija, la hija de Isabel la Católica, que bueno, no se dejó gobernar como a su madre. Ya sabemos lo que ocurrió, estuvo muchos años en Tordesillas, y bueno, pues la pobre mujer no se le dio la opción que tuvo su madre, pero era una mujer muy culta también y yo creo que se merece también estar entre estas 12 mujeres. Luego tenemos... Bien, y con esta imagen y con Isabel jugando al ajedrez, nos despedimos hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jesús Medina, por tu trabajo. Y a todos ustedes, ya saben, si les gustó, pónganle me gusta, compartan y divulguen con sus amigos. Hasta pronto.